Laura caminaba por las calles con pasos inseguros, como si cada centímetro de acera estuviera minado por recuerdos que pudieran estallar en cualquier segundo. La lluvia insistente parecía cómplice del mundo, castigando su cuerpo agotado, mientras su vientre, ya curvado por el embarazo, volvía a cada movimiento un desafío. Su cabello se pegaba al rostro, y sus ojos, hinchados por noches sin dormir, permanecían abiertos solo por el instinto de protección, no por ella misma, sino por el pequeño corazón que latía dentro de ella, el único motivo que la impedía entregarse por completo a la oscuridad. Ya no quedaba nadie en el mundo, ninguna mano extendida, ninguna puerta abierta, ninguna voz diciendo, «Quédate aquí, yo te cuido». Solo estaba ella, embarazada, extenuada y marcada por un pasado tan cruel que hasta la esperanza parecía tener vergüenza de acercarse. Venía de un lugar donde los gritos sustituían a las buenas noches, donde la comida se contaba y los sueños eran vistos como debilidades. Creció creyendo que el amor era sinónimo de supervivencia y que el cariño se pedía de rodillas, como un favor, nunca como un derecho. El hombre con quien quedó embarazada desapareció en el mismo instante en que la prueba dio positivo, y aunque se hubiera quedado, ella lo sabía, habría sido solo otra prisión, con gritos diferentes pero con las mismas rejas. Se marchó sin dinero, sin plan, sin nada más que un autobús nocturno y una maleta con ropa vieja. Cada parada era una oportunidad para desistir, pero siguió, siempre hacia adelante, hasta que los pies se rindieron antes que el corazón y el destino la arrojó de rodillas frente a un portón de hierro colosal, oculto por la niebla y rodeado de árboles que parecían susurrar secretos antiguos. La mansión frente a ella era tan irreal como los cuentos de hadas que leía a escondidas cuando era niña. Alta, imponente, silenciosa. No había timbre, no había guardia, solo un portón cerrado y una cámara en lo alto que giró ligeramente al captar su imagen. Laura, temblando, alzó la mirada y murmuró, casi sin voz, «Por favor». No sabía si pedía refugio, un milagro o el fin. Solo sabía que necesitaba entrar. Por primera vez en años, no pedía ayuda como víctima, sino como madre, como guerrera, como alguien que ya no podía esperar que la vida fuera justa, y como si el universo se hubiera cansado de ser cruel. El portón emitió un sonido metálico y se abrió, lentamente, como si dijera, «Entra, pero prepárate». Avanzó con pasos cortos por la entrada de piedras húmedas, sintiendo los ojos de 1000 fantasmas observándola. La mansión era oscura, con ventanas altísimas cubiertas por cortinas pesadas y un aura que mezclaba poder con soledad. Cuando la puerta se abrió, no fue una empleada, no fue un mayordomo, no fue un rostro común. Fue él, un hombre colosal, con músculos esculpidos como una estatua viviente, piel dorada como bronce bajo la lluvia, sin camisa, como si el frío no se atreviera a tocarlo. Su cabello oscuro estaba mojado y caía sobre la frente, y sus ojos eran fríos, intensos, azules como el acero. La miró como quien ve una tormenta acercarse, y no dijo nada. Laura quiso retroceder, pero no podía. Esos ojos le decían que ahí vivía alguien tan roto como ella, y tal vez, precisamente por eso, él la dejaría quedarse. El silencio entre ellos duró más de lo que debía. La lluvia corría por la ropa empapada de Laura, y el frío hacía temblar su cuerpo, pero la mirada de aquel hombre era más gélida que el viento cortante de la noche. Él la observaba sin parpadear, como quien descifra un enigma o evalúa una amenaza. Ella, por su parte, se sentía desnuda ante su presencia, no por la piel mojada, sino porque esa mirada parecía atravesarla por dentro, alcanzando memorias que ella misma intentaba olvidar. Los músculos de sus brazos estaban tensos, y su pecho ancho subía y bajaba en una respiración pesada, casi animal. Pero había algo en su expresión que no era solo fuerza bruta, era dolor contenido, era orgullo herido, era soledad demasiado antigua como para tener nombre. Ella dio un paso vacilante hacia adelante, como quien pisa un terreno sagrado sin saber si será recibida o expulsada. «No tengo a dónde ir», susurró con la voz ronca y quebrada, tan sincera que no necesitó lágrimas para tocar lo más profundo. Por un segundo, sus ojos se desviaron del rostro de ella
hacia el vientre redondeado que se escondía bajo el abrigo fino. Un músculo en su mandíbula se contrajo. La reacción fue mínima, pero suficiente para que Laura lo notara. Él lo había visto. Él lo sabía. Y, por alguna razón que ella aún no comprendía, eso lo afectaba. El hombre respiró hondo y, finalmente, habló. Entra, pero solo hasta el amanecer. El interior de la mansión era lo opuesto al frío del exterior. Había chimeneas encendidas en puntos estratégicos, muebles de madera oscura cubiertos por libros, cuadros antiguos y tapices que contaban historias que nadie más parecía recordar. Pero a pesar de todo ese lujo, todo allí parecía deshabitado, como si el dueño viviera entre sombras, evitando todo contacto con la vida. Él indicó un pasillo con el mentón. Hay un cuarto de huéspedes al final del corredor. Puedes usarlo por esta noche. Mañana veremos. Y luego se dio la vuelta, sin más palabras, desapareciendo por una escalera de caracol con pasos firmes y decididos, como quien huye de sí mismo. Laura caminó despacio, con los zapatos mojados dejando huellas sobre el suelo de mármol. La habitación era simple, pero acogedora. Una cama grande, sábanas limpias y una ventana orientada al jardín cubierto por la niebla. Se quitó la ropa empapada y se envolvió con una de las mantas, sintiendo por fin el calor tocar su piel. El niño dentro de ella pareció moverse suavemente, como agradeciendo el alivio de esa noche. Por primera vez en semanas, Laura lloró, no de desesperación, sino de alivio. Un llanto silencioso, solitario, pero cargado de esperanza. No sabía quién era aquel hombre, no sabía si estaría allí por la mañana, pero algo dentro de ella le decía que aquel lugar, por más sombrío que fuese, podría ser el nuevo comienzo que jamás se atrevió a soñar. En el piso de arriba, Marcos se sentaba frente a la chimenea con un vaso de whisky en las manos. Sus ojos fijos en el fuego no ocultaban el torbellino de su mente. La presencia de aquella mujer despertaba recuerdos que había pasado años intentando enterrar. Su embarazo, la mirada angustiada, la fuerza contenida en el dolor, todo eso le recordaba a otra mujer, a otro tiempo, a una vida que perdió o destruyó. Y aunque quisiera echarla, algo en su instinto gritaba que ella no debía estar sola, no en ese estado, no en un mundo tan cruel. Pero él también lo sabía. Cuanto más tiempo ella permaneciera, más saldría el pasado a la superficie, y algunos secretos debían permanecer enterrados. A la mañana siguiente, el sol apenas había rozado las gruesas cortinas de la mansión cuando Laura despertó con los primeros indicios de movimiento afuera. El silencio del lugar era casi ceremonial, y el único sonido que se escuchaba era el susurro de las hojas mojadas arrastradas por el viento. Se levantó con lentitud, protegiendo el vientre con las manos, y caminó hasta la ventana. Desde lo alto, divisaba parte de los jardines envueltos en niebla y, en el centro de ellos, como una pintura viva, allí estaba él, Marcos, sin camisa, una vez más, y por un instante, la imagen parecía irreal, como si el dolor y la brutalidad del mundo hubieran dado paso a un dios griego, esculpido por algún artista romántico y desesperado. Los músculos de su cuerpo se movían con una precisión casi silenciosa mientras cortaba leña, como si ese trabajo rudo fuera una forma de anestesiar la mente. Cada golpe del hacha era firme, exacto, como quien descarga una rabia profunda y antigua sobre el tronco. Su piel dorada brillaba con el sudor que resbalaba lentamente por sus hombros anchos y brazos marcados por venas que latían con vida y con soledad. Pero no era solo su cuerpo lo que llamaba la atención, era su forma de estar ausente incluso estando presente, como si su alma estuviera encerrada en una celda lejana y sin llave, demasiado distante para alcanzarse. Laura observaba en silencio, con el pecho apretado sin saber por qué. Era como ver a un hombre entero por fuera y completamente destrozado por dentro. Cuando él la notó mirándolo desde la ventana, se detuvo un instante. Sus ojos de tormenta la encontraron con una intensidad que cortaba el aire. No sonrió, no saludó, solo la miró como quien reconoce un dolor conocido en otro ser humano, y luego volvió al trabajo. Era como si con la mirada dijera: no me preguntes nada, solo observa y vete cuando puedas. Pero ella no podía.
Había algo en aquel hombre que la atraía, que la sujetaba de un modo que no tenía nombre. Era su silencio el que gritaba, era su soledad la que hacía eco en la de ella, era su vacío el que, de algún modo, reflejaba el que ella cargaba desde la infancia. Y por primera vez, Laura sintió que quizás, en ese lugar improbable, estaba a punto de encontrar no solo refugio, sino la verdad. Al bajar las escaleras más tarde, lo encontró sentado a la mesa, con una toalla sobre los hombros, el cabello aún húmedo y los ojos fijos en una taza de café, como si ella pudiera responder preguntas que él no se atrevía a formular. El ambiente era frío, pero la tensión entre ambos era densa y cálida, como si bastara una palabra para que todo cambiara. Laura intentó romper el silencio. Gracias por lo de ayer. Si no fuera por ti, yo estaría... Dudó. Él no la dejó terminar. No lo hice por ti. Lo hice por el bebé. Las palabras fueron tan filosas como cuchillas, pero algo en su expresión lo delataba. Un temblor en la mandíbula, una mirada que se desviaba. No era cruel, solo estaba demasiado herido para ser amable. Ella se sentó al otro lado de la mesa, respirando el aroma de madera quemada y café fuerte. Tu nombre es Marcos, ¿verdad? Él asintió, sin responder. ¿Y esta mansión es tuya? Otra pausa, otro sí silencioso. Y entonces, finalmente, alzó la mirada. Puedes quedarte un poco más, hasta que te repongas, pero no formes lazos aquí. Este lugar no es seguro para los sentimientos. Y con eso, se levantó y se fue. Y Laura entendió que no se trataba solo de ella, se trataba de él, de algo que ocurrió allí, de alguien que se marchó y dejó a ese hombre entre las cenizas de lo que alguna vez pudo ser amor. Respiró hondo, mirando el lugar donde él había estado segundos antes, y sintió, por primera vez, que la historia allí aún no había comenzado. Estaba a punto de entrelazarse con un alma herida, tan rota como la suya, y juntos, tal vez descubrirían que el amor, incluso en ruinas, aún puede florecer. Los días siguientes pasaron como si el tiempo hubiera perdido el ritmo dentro de aquella mansión silenciosa. Laura aún se sentía una intrusa, una presencia fuera de lugar entre paredes que parecían guardar demasiados secretos para un solo corazón. Marcos mantenía la distancia, la misma frialdad, la misma mirada calculada. No era hostil, pero sí inaccesible, como una fortaleza levantada con dolor y cimentada con orgullo. Nunca sonreía, nunca preguntaba nada, solo observaba, siempre en silencio, siempre presente y, al mismo tiempo, ausente. La mansión era demasiado grande, y aun con sus corredores infinitos, ella sentía su presencia en cada rincón, como si los ojos de Marcos estuvieran siempre allí, vigilando, protegiendo y, sobre todo, controlándose para no permitir que algo rompiera el muro que había construido alrededor de su alma. Laura comenzó a ocupar los espacios vacíos de la casa como quien pisa territorio prohibido, limpiando habitaciones olvidadas, reorganizando libros, abriendo ventanas que llevaban tanto tiempo cerradas que el sol parecía haber olvidado cómo entrar allí. Y con cada gesto sencillo, con cada silencio respetado, ella empezaba a dejar su marca, no con palabras, no con promesas, sino con cuidado. Y aunque Marcos no dijera nada, él lo notaba. El aire de la casa había cambiado. Las sombras parecían más ligeras. El olor de la cocina volvió a existir. Y en un gesto casi imperceptible, él empezó a dejar la puerta de la biblioteca abierta. Era su forma de decir, quédate, no como huésped, quédate, como alguien que quizá empieza a importar. Una noche en que la tormenta parecía querer derrumbar el mundo allá afuera, ella lo encontró sentado frente a la chimenea, con la camisa abierta, el pecho ancho expuesto a la luz del fuego y los ojos perdidos en un punto que solo él podía ver. Laura dudó, pero entró. Se acercó sin decir nada. Solo se quedó allí, en silencio, hasta que, sin volverse, él dijo, «No tienes que dormir en el cuarto de huéspedes. Puedes elegir otro, o el que está frente al mío». Ella no supo si era un gesto de confianza o una nueva barrera, pero antes de que preguntara, él completó, «Puedes quedarte aquí, por tiempo indefinido, con tu bebé, con seguridad, pero
sin preguntas y sin sentimientos. Laura sintió que su corazón se detenía por un instante. Era como un contrato frío, pronunciado con voz grave e inquebrantable. Él no quería afecto, no quería vínculos, ofrecía techo, comida, protección, pero su pecho no estaba incluido en el trato. ¿Por qué?, preguntó ella en voz baja. Porque los sentimientos destruyen, y yo ya fui destruido una vez. El silencio que siguió era casi palpable. El crujido de la leña en la chimenea fue el único sonido durante largos segundos. Entonces él se levantó, pasó junto a ella y por primera vez dejó escapar algo, un roce rápido en la punta de sus dedos, como quien dice, lo siento, pero no sabe cómo usar palabras. Esa noche, Laura se acostó con los ojos abiertos, sintiendo el peso de la propuesta que acababa de recibir. Quedarse, pero sin apego. Ser acogida, pero no amada. Estar a su lado, pero sin poder tocarlo con el corazón. Y aún así, algo dentro de ella susurraba que no estaba aceptando solo un trato. Estaba a punto de entrar en un duelo silencioso. Un duelo entre dos pasados, dos traumas, dos almas, y que tal vez solo el amor, ese que él tanto temía, pudiera vencer. Los días se convirtieron en semanas y la convivencia entre Laura y Marcos comenzó a seguir un ritual casi sagrado. Por las mañanas, él salía temprano para atender los negocios en su oficina privada, un ala de la mansión a la que nadie entraba, cerrada con llave y cubierta de secretos. Por las tardes, regresaba a casa, cambiaba el blazer por una camiseta sin mangas o simplemente dejaba su pecho al descubierto, como si su cuerpo musculoso fuera una armadura viva contra el mundo. Por las noches, se sentaban en la misma mesa larga del comedor, donde los cubiertos chocaban contra porcelanas finas, pero no se decía ninguna palabra, solo miradas, largas, densas, cargadas de algo que ambos fingían no notar, pero que crecía y ardía y amenazaba con explotar en cada nuevo encuentro. Laura, incluso embarazada, intentaba mantener una dignidad que aprendió a cultivar desde niña, como quien lleva sobre los hombros la obligación de parecer fuerte incluso cuando el corazón se desmorona. Usaba vestidos sencillos, pero que delineaban su silueta con delicadeza. Su cabello, ahora más suelto, bailaba mientras caminaba por los pasillos y dejaba un perfume suave a su paso. Marcos no decía nada, pero lo notaba todo. La forma en que ella cortaba la carne con delicadeza, la manera en que cuidaba las flores del jardín, sin temor a ensuciarse las manos, y, sobre todo, la forma en que hablaba con el bebé en su vientre, como si ya lo conociera profundamente, como si pudiera amar a alguien que aún no había nacido, algo que él ya no sabía cómo hacer. Las cenas silenciosas se volvieron los momentos más peligrosos del día, no por peleas, no por discusiones, sino por la tensión que crecía. En cada plato servido había un gesto de cuidado. En cada vaso de agua que él empujaba discretamente hacia ella había una ternura disfrazada. En cada servilleta doblada con precisión, una tentativa desesperada de mantener el control. Y, a veces, casi se tocaban. Casi. Un dedo que se deslizaba sobre la mesa y se detenía a milímetros del otro. Un movimiento en falso al entregar un objeto. Un instante en que sus ojos se encontraban por demasiado tiempo y los cuerpos se inclinaban, pero retrocedían antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, la luz se fue. Un rayo alcanzó un transformador cercano y la mansión quedó sumida en una oscuridad casi absoluta. Laura, asustada, lo llamó, y Marcos, por primera vez, respondió no con frialdad, sino con urgencia. Subió las escaleras corriendo, la encontró en el pasillo y le sujetó la mano con fuerza, más fuerza que cualquier gesto anterior. ¿Estás bien?, preguntó, con la respiración agitada. Ella asintió, sorprendida por la preocupación. Entonces la condujo a la sala, encendió velas y se quedó allí, a su lado, como un perro guardián, silencioso, presente, cálido, protector. Con la luz titilante de las llamas bailando sobre su rostro, Laura vio una versión de Marcos que él no quería mostrar al mundo. Sus ojos estaban más suaves, la respiración más cercana. El roce de sus manos, aunque breve, parecía suplicar no ser retirado.
Ella pensó en preguntar, en decir algo, en tocar su rostro, pero no lo hizo, porque sabía que bastaba un gesto en falso para alejarlo. Bastaba un descuido para que él volviera a cerrarse por completo. Esa noche, cuando él se levantó para irse, ella tuvo la certeza de que él también lo sentía, que luchaba contra eso todos los días, y que, detrás del muro helado, había un hombre que ardía por dentro, esperando que alguien se atreviera a romperlo con amor. Aquella mañana lluviosa, Laura despertó con un silencio diferente. No era el mismo silencio rutinario de la mansión, era un silencio extraño, como si el tiempo se hubiera detenido por unos instantes y el mundo allá afuera hubiera olvidado cómo respirar. Se puso su bata, sintiendo que el peso del embarazo crecía día tras día, y caminó por los pasillos húmedos con la intuición latiendo con fuerza en el pecho. Algo era distinto, algo la llamaba, y aunque no entendía del todo por qué, sus pies la llevaron por un pasillo que jamás había osado explorar. Era el único del ala este de la casa, siempre con las puertas cerradas. Allí, el aire era más frío, la madera más vieja. Los cuadros en las paredes tenían ojos que parecían seguir sus pasos, y al final del pasillo había una puerta que siempre había estado cerrada. Pero ese día, la puerta estaba entreabierta. Ella dudó. Sabía que allí había un límite, una advertencia no dicha, un espacio que Marcos había mantenido fuera del alcance, no solo de ella, quizás del mundo entero. Aún así, algo más fuerte la atrajo, como si aquel cuarto guardara no solo recuerdos, sino respuestas, y ella necesitaba entender, necesitaba saber quién era ese hombre que la había acogido con tanta frialdad y al mismo tiempo con tantos gestos ocultos de cuidado. Empujó la puerta lentamente. El crujido fue bajo, pero suficiente para erizarle la piel. La habitación estaba oscura y el aire parecía no haberse renovado en años. Había polvo en los muebles y un sillón junto a la ventana indicaba que alguien solía sentarse allí, esperando algo que nunca regresó. Entró, despacio. El ambiente olía a recuerdo, a dolor antiguo, a sentimientos encerrados. Frente a la cama, sobre una cómoda antigua, había un portarretratos. Se acercó, y allí estaba la imagen que casi detuvo su corazón. En la fotografía en blanco y negro estaba Marcos, más joven, aún con esa mirada intensa, pero sonriendo, y a su lado, una mujer, hermosa, cabello oscuro, ojos brillantes, y en sus brazos, un bebé. La felicidad congelada en aquella imagen parecía tan ajena a la realidad que Laura dudó por un segundo si realmente era él. Pero lo era, sin duda, y en ese instante, el peso de la frase, los sentimientos destruyen, tuvo todo el sentido. Había otros objetos dispersos por la habitación, una cajita de música con una melodía triste, un vestido doblado con cuidado, un par de zapatitos infantiles, ya descoloridos por el tiempo. Era un altar, una tumba emocional, un santuario de todo lo que Marcos había perdido. Y ahora, ella estaba allí, embarazada, invadiendo un espacio que no le pertenecía, tocando heridas que aún sangraban, aunque hubieran pasado los años. Dio un paso hacia atrás, sintiendo que el corazón le latía con fuerza, como si hubiera cometido un pecado. Pero era tarde. Al girarse, se encontró con él. Marcos estaba parado en la puerta, inmóvil, los puños apretados, los ojos azules encendidos de furia. No gritó, no dijo una palabra, pero el dolor reflejado en su rostro era tan crudo, tan devastador, que fue peor que cualquier grito. Laura intentó explicarse. La puerta estaba abierta. No quería, pero su voz se perdió en el aire. Él avanzó con pasos firmes, no violentos, pero pesados. Tomó el portarretratos de sus manos y lo colocó de nuevo en su sitio, como quien reconstruye un altar profanado. Y entonces, con voz quebrada pero firme, dijo: «No entres aquí nunca más, nunca más». Y se fue. En ese momento, Laura entendió. Él no era frío por elección, era frío para sobrevivir, por amor, porque un día ya había amado tanto, que lo perdió todo, y lo que quedó fue solo una sombra de lo que alguna vez fue. Ella cayó de rodillas sobre aquel suelo de madera antigua, abrazando su vientre como si aferrara lo único que aún la mantenía entera, y lloró, no por haber sido expulsada,
sino porque, por primera vez, se dio cuenta de que estaba enamorada de un hombre que ya había amado demasiado para permitirse amar otra vez. Las horas siguientes fueron las más largas en la vida de Laura dentro de aquella mansión. El silencio, que antes parecía cotidiano, ahora se volvía asfixiante. Las paredes parecían repetir el dolor de Marcos, como si toda la casa hubiera sido herida por la invasión del cuarto prohibido. Laura caminaba en círculos por la sala, angustiada, intentando encontrar palabras, pero ninguna parecía suficiente. El error era evidente. Había cruzado un límite que jamás debió haber tocado, pero también era claro que al hacerlo, había alcanzado la raíz misma del dolor que lo mantenía congelado, y quizás, sin querer, había comenzado a descongelar un corazón que llevaba demasiado tiempo enterrado bajo los escombros de una tragedia. Marcos no apareció para la cena aquella noche. Aún así, Laura preparó la mesa, encendió las velas, sirvió la comida, esperó, y luego, en silencio, lo recogió todo. El viento afuera soplaba con más fuerza que de costumbre, y los truenos rasgaban el cielo como si el universo gritara lo que ella no podía decir. Cuando llegó la madrugada, decidió enfrentarlo. Subió las escaleras despacio, sin saber si él la expulsaría o la escucharía. Golpeó la puerta suavemente, 1, 2 veces. Sin respuesta, abrió con cautela. Él estaba allí, sentado en el sillón del dormitorio principal, camisa abierta, whisky en la mano, mirada perdida en el suelo. Pero esta vez no guardó silencio. «No tenías derecho», dijo, con la voz ronca pero contenida. «Esa habitación es el último lugar donde ella todavía existe». Laura respiró hondo. Sabía que hablaba de la mujer de la foto, de la familia que había perdido, del pasado que aún sangraba. «No quise herirte, Marcos. La puerta estaba abierta, y yo necesitaba entender por qué un hombre tan lleno de dolor aún tuvo compasión por mí». Él alzó los ojos, y por un instante, Laura vio al hombre detrás de la muralla. «¿Compasión?», rió con amargura. «¿Eso crees que fue? Te dejé quedarte porque no soportaría ver otra vida más perderse afuera de esa reja». El dolor en sus palabras era tan visible como la sangre de una herida abierta. «Perdí a mi esposa y a mi hijo en un accidente estúpido. Yo conducía, me distraje por 2 segundos, solo 2, y cuando volví a mirar al frente, ya era tarde. Se fueron, y yo me quedé, condenado a revivirlo, todos los días». Laura se acercó con lentitud, sintiendo que las piernas le temblaban. Él se levantó con violencia y le apuntó con el dedo. «Nunca vuelvas a entrar a esa habitación. Nunca. Es lo único que me queda. Lo único. Y no voy a dejar que nadie destruya lo poco que aún conservo». Ella retrocedió. Las lágrimas ya caían por su rostro, pero no eran de miedo, eran de dolor. Dolor por él, dolor por ella misma. También sabía lo que era cargar con la culpa, lo que era intentar proteger a alguien y fallar. El bebé en su vientre se movía, como si también lo sintiera todo. Laura susurró, casi sin voz: «No tienes que hacer esto solo». Pero él ya le había dado la espalda, y con el cuerpo tenso, voz baja e inquebrantable, murmuró: «Pero lo haré. Es así como debe ser. Soy un hombre roto, Laura, y tú mereces más que los fragmentos de mi alma». Ella no insistió. Bajó las escaleras con el corazón hecho pedazos, pero con algo nuevo dentro de sí, la certeza de que lo había tocado, que había grietas, que él sentía, que por más que lo negara, ella ya vivía dentro de él, y él dentro de ella. Ahora era cuestión de tiempo, y de coraje, y de amor, porque a veces solo el amor tiene fuerza suficiente para reconstruir a un hombre que ha pasado la vida entera intentando mantenerse en ruinas. La tormenta de esa noche parecía una advertencia del destino, como si los cielos quisieran participar en aquella guerra silenciosa entre 2 corazones rotos. Laura despertó con dolor en la espalda y una extraña pesadez en el cuerpo. El embarazo avanzaba más rápido de lo que esperaba, y la tensión de los últimos días, sumada al silencio de Marcos, hacía que cada músculo le doliera. Aún así, decidió ir al jardín. Necesitaba respirar. Necesitaba escapar del aire denso de la mansión, de ese vacío que dolía más que cualquier palabra. Se puso un abrigo ligero, calzó los zapatos
y bajó las escaleras con lentitud, aferrándose al pasamanos, sintiendo el cuerpo pesado y la cabeza ligeramente mareada. La brisa fría acarició su rostro al cruzar la puerta principal, y por un instante, todo pareció en calma. Caminó por los jardines aún mojados, sin notar que el suelo de piedra resbaladizo ocultaba una trampa. De repente, un rayo cortó el cielo, y en ese mismo segundo, su pie resbaló. Laura cayó con fuerza. Su grito fue ahogado por el trueno. Su mano fue instintivamente al vientre. El dolor en la pierna era intenso, pero el miedo por el bebé era mucho mayor. Intentó levantarse, pero el mareo se lo impidió. Lloró, gritó por ayuda, aunque sabía que quizás nadie la oiría. Fue entonces cuando la puerta de la mansión se abrió con brutalidad. Marcos apareció corriendo, descalzo, camisa abierta, el rostro lleno de pánico. Era la primera vez que Laura lo veía así, desarmado. ¡Laura! Su voz cortó el viento. En segundos, ya estaba arrodillado junto a ella, sosteniéndole el rostro con ambas manos, como si quisiera asegurarse de que seguía viva. ¿Dónde duele? ¿Puedes oírme? Ella asintió, sollozando. El bebé, Marcos. ¿Y si...? Él no la dejó terminar. Pasó uno de sus brazos fuertes por debajo de sus piernas y la levantó como si no pesara nada. La llevó de regreso a la mansión con un desespero que ningún orgullo podía ocultar. La acostó en el sofá, buscó toallas, llamó a un médico privado y se arrodilló a su lado, manteniendo su mano firme sobre la de ella, como si rogara silenciosamente que no lo dejara, no como los otros. El médico llegó en pocos minutos, silencioso y eficiente. Examinó a Laura con cuidado, mientras Marcos caminaba de un lado a otro, las manos en el cabello, los ojos rojos, no de rabia, sino de angustia. Cuando finalmente el médico se incorporó y dijo que todo estaba bien, que el bebé era fuerte y que Laura solo necesitaba reposo, Marcos soltó un suspiro tan profundo que pareció salirle del alma. «Gracias», murmuró, casi sin voz. Y cuando el médico se fue, se sentó junto a ella, sin decir nada. Solo se quedó allí, con los ojos fijos en ella, sin moverse. Fue Laura quien rompió el silencio. «¿Por qué viniste a socorrerme, Marcos? Dijiste que no querías sentimientos». Él tragó saliva, se pasó la mano por el rostro y, por primera vez, vaciló. «Porque cuando te escuché gritar, algo dentro de mí se rompió». No terminó la frase. Se levantó y fue hacia la chimenea, dándole la espalda. Pero ella lo vio. Vio su hombro temblar. Vio su mano temblorosa secarse los ojos. Y supo. Él sentía. Aunque no quisiera. Aunque no lo entendiera. Aunque lo negara hasta el final. Esa noche, él la llevó de nuevo en brazos al cuarto de huéspedes. Como la primera vez. La arropó con cuidado. Se sentó en el sillón junto a la cama. Y se quedó allí. Toda la madrugada. Sin dormir, sin moverse, como si vigilar su sueño fuera la única forma de evitar que el mundo volviera a hacerle daño. Y por primera vez en semanas, Laura durmió con el corazón en paz, porque ahora sabía, el hombre que decía no amar se estaba enamorando, lentamente, irremediablemente, peligrosamente. La mañana amaneció con un cielo en tonos grises, pesado y silencioso, como si el tiempo supiera que algo grandioso estaba por suceder. Laura pasó las primeras horas del día con una sensación extraña en el cuerpo, una incomodidad creciente, una presión desconocida, un presentimiento casi ancestral. Marcos había salido temprano, como de costumbre, después de una noche en vela a su lado, sin decir palabra, pero dejando una manta extra doblada a los pies de la cama. Su presencia era distinta ahora, menos blindada, más humana, más cercana. Y eso bastaba para que el corazón de ella creyera, aunque en silencio, que algo había cambiado. A primeras horas de la tarde, mientras tomaba una taza de té en la terraza, sintió la primera punzada, fuerte, profunda, paralizante. El dolor vino como una cuchilla y congeló todo su cuerpo. La taza se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Pero ella no gritó, solo se sostuvo de la baranda, intentando respirar. Sabía lo que era, había leído,
investigado, se había preparado sola, pero nada podía prepararla para esa intensidad. Otra contracción, más fuerte. Su cuerpo se doblaba y la respiración se le cortaba. Las lágrimas le brotaron sin que lo notara. Intentó gritar por ayuda, pero su voz fue un susurro. Todo giraba, todo dolía. Tambaleando, llegó a la puerta, alcanzó el celular, pero sin señal. La tormenta de la noche anterior había derribado parte de la red. El corazón le latía con desesperación. Estaba sola, y el bebé venía, ahora. Fue entonces cuando se oyeron sus pasos, rápidos, desesperados. Marcos entró por la puerta principal y la encontró en el suelo de la sala, sudando, jadeando, con las manos en el vientre y los ojos abiertos por el miedo y el dolor. Su expresión cambió por completo. En segundos, estaba de rodillas junto a ella. «Laura, Laura, mírame». Ella le sujetó el brazo con fuerza. «Está viniendo. Ahora. Por favor». Él intentó llamar al médico, pero también lo notó. No había señal. Y entonces, algo ocurrió. El hombre que huía del pasado se arrodilló ante el presente. Respiró hondo, y con la calma que solo un verdadero protector puede alcanzar en medio del caos, tomó el control. «Vamos a traer a este bebé al mundo, juntos». La cargó hasta el sofá, buscó toallas limpias, agua tibia, almohadas. Improvisó todo lo que pudo con lo que tenía. Y allí, en la sala donde el silencio había reinado durante semanas, el sonido de la vida comenzó a resonar. Laura gritaba, lloraba, temblaba. Los dolores venían en oleadas que parecían no terminar, pero él estaba allí, sujetando su mano, limpiándole el rostro, dándole fuerza con la mirada y diciendo: «Tú puedes, estoy aquí». Ella le apretaba los dedos con tanta fuerza como si la vida dependiera de ese contacto, y quizás sí dependía. Entre un grito y otro, vio los ojos de Marcos brillar. Había lágrimas, y no eran de miedo, eran de emoción. Con cada contracción, con cada gemido de ella, con cada latido de ese pequeño corazón por nacer, él volvía a la vida. Y entonces, finalmente, un llanto, fuerte, alto, puro. La vida había vencido. Marcos sostenía al bebé entre sus brazos, los ojos llenos de lágrimas, la expresión atónita. Era un niño, perfecto, fuerte, vivo. Se lo entregó a Laura con delicadeza, como quien entrega un milagro. Ella lo recibió contra su pecho, llorando, riendo, gritando de alivio y de amor. Y cuando levantó los ojos hacia Marcos, vio algo que jamás olvidaría. Él estaba de rodillas, en silencio, con las manos juntas frente al rostro, como si rezara. Ella extendió la mano, él la tomó. Se miraron y en ese instante, sin necesidad de una sola palabra, supieron. No había marcha atrás, ahora eran tres. Y aunque el mundo entero intentara detenerlos, el amor ya había nacido. No solo el del bebé, sino el de ellos. Un amor sudado, sufrido, improbable, pero real. El silencio después del parto ya no era el mismo silencio opresivo que antes reinaba en la mansión. Ahora era un silencio reverente, sagrado, como si cada pared, cada mueble, cada cuadro colgado reconociera que algo poderoso había ocurrido allí. El sonido de la vida había llenado los rincones que durante tanto tiempo solo resonaron con ausencia y añoranza. El bebé dormía en brazos de Laura, envuelto en una manta suave, con los ojos cerrados y el rostro sereno, como si el mundo exterior no tuviera importancia. Ella lo miraba con adoración, deslizando los dedos por su mejilla suave, y aunque su cuerpo seguía exhausto, se sentía plena, completa, redimida por él, y de una forma aún confusa, por Marcos. Él estaba de pie, frente a la chimenea, pero esta vez no como un hombre huyendo. Observaba el fuego como quien mira un portal, entre lo que fue y lo que aún podría ser. Su pecho desnudo, sudado, manchado de sangre y lágrimas, temblaba, pero no de miedo, de alivio, de liberación. Laura lo observaba en silencio, sin querer interrumpir aquel momento íntimo entre él y sus fantasmas. Pero Marcos se dio la vuelta, y por primera vez, sus ojos azules no eran de acero, eran de agua. Caminó hacia ella con lentitud, miró al bebé, luego a ella, y entonces se arrodilló junto al sofá.
Es hermoso, susurró, con la voz ronca. Como tú. Ella sonrió, una sonrisa débil, pero llena de gratitud. Nos salvaste la vida, Marcos. Él negó con la cabeza. Despacio. Fuiste tú quien me salvó a mí. Yo nunca creí que tendría el valor de volver a hacer esto. Laura extendió la mano y le tocó el rostro. Sus pieles se encontraron como fuego y nieve, y algo dentro de él se quebró. La muralla empezó a resquebrajarse. Él se inclinó y posó los labios sobre su frente. Un beso largo, tierno, reverente, no de deseo, sino de entrega, de redención. Y Laura lloró, en silencio, porque ese hombre, finalmente, había dejado de resistirse. Desde aquel día, todo cambió. Pequeños cambios, delicados, pero definitivos. Marcos comenzó a preparar el desayuno. Con torpeza, sí, quemando tostadas, derramando azúcar por el suelo, pero lo intentaba, y eso decía más que cualquier palabra. Pasaba más tiempo en casa, leía libros en el sofá, mientras el bebé dormía en el pecho de Laura. Los observaba como si aún no creyera que aquello era real. Y una noche, al verla mecer al niño en la terraza, se acercó por detrás, la abrazó con cuidado y dijo, en voz muy baja, «¿Puedo ser su padre, aunque no lleve mi sangre?» La respuesta vino con un beso, dulce, profundo, inaplazable. La mansión, antes fría y silenciosa, ahora respiraba. Las chimeneas ardían no por soledad, sino por abrigo. Los pasillos ya no daban miedo. Las sonrisas eran escasas, pero auténticas. Y el bebé, ahora bautizado con el nombre de Theo, era el lazo que unía todo lo que antes estuvo roto. Marcos comenzó a llamarlo mi hijo, con naturalidad, aunque apenas lo dijera en voz alta. Y cada vez que lo cargaba en brazos, sus músculos ya no parecían una armadura, sino un hogar. Pero lo más profundo de todo era el cambio silencioso en Marcos. Aún era serio, reservado, intenso, pero ahora sus ojos tenían calor, su toque, ternura, y su pecho, que antes era de piedra, ahora albergaba dos corazones, el de Theo y el de Laura. La muralla había caído, lentamente, sin ruido, pero para siempre. Los días siguientes estuvieron marcados por una paz tan rara que llegaba a asustar. Laura ya podía caminar con más facilidad, y el pequeño Theo, aunque aún recién nacido, tenía una mirada curiosa, como si percibiera que el mundo a su alrededor se había transformado para recibirlo. Marcos, por su parte, se había vuelto más presente de lo que ella jamás imaginó, no con palabras, sino con gestos. Se levantaba antes que ella para preparar el biberón, le pasaba los dedos por el cabello mientras dormía, y a veces, en los momentos más silenciosos de la madrugada, se le veía observando la cuna, con lágrimas discretas deslizándose por el rostro, como si cada segundo junto al hijo que eligió amar fuera una victoria contra el dolor de haberlo perdido todo alguna vez. Laura sentía que, por primera vez, su corazón estaba a salvo. Había un amor allí que no se construía con promesas vacías, sino con acciones concretas, con miradas que decían más que 1000 frases y con una complicidad que no necesitaba explicaciones. Una tarde, mientras acunaba a Theo en los brazos, se giró hacia Marcos y le dijo, «Te amo». Él se quedó inmóvil. Sus ojos azules se clavaron en los de ella con una intensidad profunda. Y entonces, con un nudo en la garganta, se acercó, le sostuvo el rostro con ambas manos grandes y temblorosas y respondió, «Entonces, déjame prometerte algo. Nunca más voy a dejarte sola, ni a ti, ni a él, nunca más». Y la besó. Un beso denso, largo, apasionado. Un beso de dos sobrevivientes que por fin habían encontrado el uno en el otro un motivo para seguir. Fue allí, en aquella terraza, con los corazones unidos y Theo durmiendo entre ellos, que Laura creyó, nada podría quebrar eso. Pero se equivocaba. Al día siguiente, el timbre sonó por primera vez en semanas. Marcos abrió la puerta con Theo en brazos, y el mundo se le vino abajo al ver quién estaba allí. Tainá, alta, elegante, cabello negro como la noche y ojos penetrantes que parecían mirar más allá de la piel. Llevaba un abrigo costoso y una expresión indescifrable. Al ver al bebé en los brazos de Marcos, arqueó una ceja con un desprecio apenas disimulado. «Veo que seguiste adelante». Él no respondió.
Solo frunció el ceño, como preparándose para una guerra silenciosa. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz grave y cortante. «Vine a buscar lo que es mío», respondió ella, mirando directamente hacia el interior de la casa, donde Laura se acercaba, alarmada por la tensión en el aire. Laura se detuvo a pocos pasos, protegiendo instintivamente al bebé con los brazos. Tainá la analizó de arriba abajo. «Así que es ella». Marcos intervino con firmeza. «Tú no tienes nada aquí. Nada». Tainá sonrió con ironía. «Ay, Marcos, sabes que las cosas no son tan simples. Olvidaste avisarme que le abriste las puertas de tu vida a otra mujer y que adoptaste a un bebé. Pensé que tu dolor era eterno, pero por lo visto, solo necesitabas que llegara alguien más. Interesante». El silencio fue mortal, y aunque no comprendía todo, Laura sintió cada palabra de aquella mujer como cuchillas en el pecho. Marcos dio un paso al frente. «No vas a entrar, y no vas a tocarla. Lo que hubo entre nosotros está muerto, y tú sabes por qué». Tainá se acercó a su rostro. «¿De verdad crees que puedes enterrar el pasado? La verdad, Marcos, es que nada permanece enterrado para siempre. Nada». Le lanzó una última mirada a Laura. «Buena suerte, querida. La vas a necesitar». Y se fue. Laura temblaba, no por miedo a esa mujer, sino por la duda que se coló en su corazón como una sombra. ¿Quién era ella, Marcos? La pregunta salió como un susurro. Él tardó en responder. Y cuando lo hizo, fue con los ojos fijos en el horizonte. Alguien a quien una vez casi amé, pero que destruyó todo lo que me quedaba. Sabe dónde herir, y nunca aparece sin un motivo. Laura le apretó la mano con fuerza. Entonces, sea cual sea ese motivo, lo enfrentamos juntos. Pero ella lo sabía. La calma había terminado, y Tainá no era solo un recuerdo. Era una amenaza real, una presencia que podía, en cualquier momento, poner todo patas arriba. Y lo que estaba por venir pondría a prueba todo lo que habían construido con tanto sacrificio. Esa noche fue la más silenciosa desde que nació Theo. Laura no podía dormir. Marcos recorría la casa como una sombra, mirando los muebles, los retratos, los pasillos oscuros, como si la presencia de Tainá hubiera traído de vuelta un tiempo que él llevaba años tratando de olvidar. Su rostro estaba cerrado, duro, como si cada músculo del cuerpo se usara para contener algo, un recuerdo, un dolor, un secreto. Laura lo observaba desde lejos, sentada en el sillón con el bebé en brazos, sintiendo que había algo mucho más grande detrás de aquella visita inesperada. Y lo sabía. Ya no había espacio para las dudas. Era hora de saber la verdad. Cuando el reloj de la sala marcó las 3 de la madrugada, se levantó y fue hasta él. Marcos estaba frente a la chimenea apagada, con los brazos cruzados, la mirada fija en las cenizas. «Necesito saberlo, Marcos. ¿Quién es Tainá? ¿Qué quiere?», tardó en responder. Parecía librar una batalla interna, pero entonces, sin volverse, empezó a hablar. Y cada palabra fue como un ladrillo cayendo del muro que lo rodeaba desde hacía años. «Yo tenía una familia, Laura, antes de ti, antes de todo esto. Una esposa, un hijo». Su voz se quebraba, pero seguía hablando. «Eran todo para mí, todo. No era el hombre que conociste. Yo sonreía, yo cantaba, yo creía en el amor. Pero entonces ocurrió el accidente, la carretera mojada, un segundo de distracción. Y cuando me di cuenta, ya estaba solo». Se pasó la mano por la cara, intentando contener las lágrimas que ya no podía reprimir. «Yo conducía, fui yo, fue mi culpa. Y nada, absolutamente nada, va a cambiar eso». Laura se acercó en silencio, con el corazón oprimido. «¿Y Tainá?», preguntó, aunque temía la respuesta. Él respiró hondo. Tainá era mi cuñada, hermana de mi esposa. Después de la tragedia se volvió obsesiva. Decía que era el deseo de su hermana que reconstruyera mi vida a su lado, que podíamos honrar su memoria juntos. Pero yo no podía, no lo sentía, nunca lo sentí, y me odió por eso. Ahora sí, los ojos se le llenaron de lágrimas. Me culpó de todo. Dijo que destruyo todo lo que amo, y prometió que un día me vería solo, que nadie sería capaz de amarme después de ella. Intentó destruirme, Laura, y casi lo logra. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo tenía sentido ahora. Su amargura,
su miedo a amar, su control, su culpa, su dolor. No era solo un hombre cerrado, era un hombre castigado por un pasado que nadie perdonaba, ni siquiera él mismo. Y ahora, con ella y Teo en su vida, Tainá había vuelto para terminar lo que comenzó. Laura se sentó a su lado, le tomó la mano. Ya no estás solo, Marcos. Y yo no soy ella. No estoy aquí para castigarte. Estoy aquí para quedarme. Por ti, por nuestro hijo, por lo que hemos construido. Él la miró, y en su mirada había algo nuevo, alivio, esperanza y miedo de perderlo todo otra vez. Pero ella no se va a detener, Laura, dijo. Tainá va a intentar hacerte daño, va a intentar quitarme a Teo, hará todo lo posible por destruirnos. Laura apretó su mano con más fuerza. Entonces que lo intente, porque ahora yo soy tu familia y nadie destruye lo que es verdadero. Y en ese momento, Marcos lloró. Por primera vez, sin vergüenza, sin contención. Un llanto de alma lavada, de corazón desnudo. El llanto de un hombre que, al fin, se permitía ser amado, con todas sus cicatrices. Los días que siguieron a la revelación fueron como caminar sobre vidrios rotos. Marcos se había abierto, mostró sus heridas, confesó la culpa que llevaba años cargando, pero aún así, Laura sentía que algo se había quebrado dentro de ella. No era rabia, no era decepción, era miedo. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte para soportar el peso de ese pasado. Miedo de que Tainá, con su veneno, tuviera razón, que el amor entre ellos fuera demasiado frágil ante las sombras que los rodeaban. Y más que nada, miedo por Teo. Él ahora era su mundo, su todo, y ponerlo en medio de esa tormenta le parecía cruel, insostenible. Una tarde, mientras Marcos resolvía asuntos fuera de la mansión, Laura preparó la pequeña mochila de Teo con las manos temblorosas. Tomó algo de ropa, pañales, documentos y una manta azul, su favorita. Caminó despacio hacia la puerta, con el corazón tan pesado como el plomo. Cada paso era una tortura, cada recuerdo la jalaba de vuelta. El toque de Marcos, la forma en que miraba al bebé, las cenas silenciosas, esos ojos de tormenta que ahora brillaban con ternura. Pero algo dentro de ella gritaba que debía proteger a su hijo, aunque eso significara irse. Y justo al girar la perilla de la puerta, lo escuchó. Un llanto, bajo, ahogado, demasiado débil para ser de Teo. Corrió hacia la cuna. El bebé tenía los ojos entrecerrados, la piel pálida, el cuerpo ardiendo. Laura lo alzó en brazos y sintió que el pánico crecía. No, no ahora, susurró, tratando de contener el miedo. El llanto no era normal, era un llanto de dolor, de fiebre, de algo grave. Lo mecía, lo besaba, sentía su temperatura subir con cada minuto. Intentó llamar al médico. Nada. Intentó el hospital más cercano. Líneas ocupadas. El pánico lo devoraba todo. Y fue en medio de ese caos que Marcos entró por la puerta. Al ver a Laura de rodillas con Teo en brazos, pálida y llorando, lo soltó todo. Corrió hacia ella, se arrodilló, tomó al bebé con cuidado, como si el mundo dependiera de ese gesto. ¿Qué pasó? Su voz era un trueno contenido. La fiebre no para de llorar. Está muy débil, Marcos. Ella sollozaba. Sin dudarlo un segundo, él corrió al auto, tomó las llaves y con una urgencia que rompía su dolor, gritó: «Ven conmigo, ahora». En la carretera, la lluvia caía con fuerza y Marcos conducía con una mano en el volante y la otra sobre la pierna temblorosa de Laura. Teo descansaba en su regazo, cada vez más débil, más callado, más caliente. Cuando llegaron al hospital, los médicos lo tomaron de sus brazos y desaparecieron por un pasillo. Marcos intentó seguirlos, pero se lo impidieron. Retrocedió, se quedó quieto en medio del vestíbulo vacío y cayó de rodillas. Por primera vez, ese hombre que nunca se rendía ante nada, se quebró, las manos cubriendo el rostro, el pecho agitado, los ojos llenos de lágrimas. «Dios, por favor, no me lo quites también». Al verlo así, el corazón de Laura se rompió en 1000 pedazos. No era el multimillonario frío, no era el hombre musculoso e inalcanzable. Era solo un padre, un hombre llorando, un hombre con miedo. Se arrodilló junto a él, lo abrazó, y en ese abrazo no había orgullo,
No había distancia, solo amor. Amor puro, verdadero, incondicional. Horas después apareció el médico. Va a estar bien. Fue una infección leve. La fiebre estaba alta, pero respondió rápido al antibiótico. Llegaron justo a tiempo. Marcos se dejó caer contra la pared. Lloró de alivio. Abrazó a Laura. Y en ese momento, con Teo durmiendo en la cuna del hospital, Marcos apoyó la frente contra la de ella y dijo, con la voz quebrada, «Te ibas a ir, ¿verdad?» Ella cerró los ojos. Sí. Él le sostuvo el rostro con ambas manos. «Ya no te vas». Y allí, en ese hospital iluminado por una luz fría, el hombre que un día construyó murallas, las derribó todas de una sola vez. Los días en el hospital fueron silenciosos, pero por primera vez era un silencio lleno de paz. Teo se recuperaba bien, y con cada sonrisa que esbozaba entre las siestas, parecía llenar de luz no solo aquella habitación blanca y estéril, sino también los corazones de sus padres. Sí, sus padres, porque ahora ya no había duda alguna en los ojos de Marcos. Sostenía al bebé con la misma firmeza con la que dirigía su empresa, sus decisiones, su mundo. Pero con Teo había algo más. Había amor, había entrega, había vulnerabilidad. Laura lo observaba en silencio, y cada gesto suyo la hacía enamorarse aún más. Se sentaba en el sillón con el hijo en brazos y tarareaba bajito melodías que Laura jamás le había oído cantar. Canciones incompletas, letras inventadas, pero llenas de verdad. La tercera noche, con Teo durmiendo profundamente entre las sábanas de la cuna, Marcos se sentó en la cama junto a Laura y le tomó la mano con firmeza. «Necesito decirte algo». Ella asintió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Él respiró hondo, como quien está a punto de lanzarse al vacío. Pasé años enojado conmigo mismo, culpándome, castigándome, creyendo que nunca más tendría derecho a amar a nadie, que el amor era una condena, una trampa. Pero tú me mostraste que no lo es. Tragó saliva. Y por eso te pido perdón, por cada vez que te rechacé, por cada palabra fría, por haber intentado mantenerte lejos cuando, en realidad, lo único que más deseaba era tenerte aquí. Laura sintió las lágrimas rodar por su rostro. No necesitaba oír más, pero él no se detuvo. Y también me perdono a mí mismo, Laura. Por primera vez, me perdono. Ella llevó su mano al rostro de él y lo atrajo hacia un beso, lento, prolongado, lleno de todo lo que nunca se dijeron. Y cuando los labios se separaron, ella susurró, «Te amo, con todo lo que eres y con todo lo que fuiste». Él apoyó su frente contra la de ella y respondió, en voz baja, «Yo también te amo, de la forma más completa que soy capaz». Volvieron a la mansión 3 días después, pero ya no era la misma casa. Ahora era un hogar. Marcos abrió los portones con otra energía. Cargaba a Teo en brazos con orgullo. Laura caminaba a su lado con un brillo en los ojos que ningún dolor logró apagar. La casa fue reorganizada. Aquella habitación prohibida, el santuario del dolor, fue cerrada con llave, no como una huida, sino como un cierre, una despedida digna. Y en el ala opuesta de la mansión, prepararon un cuarto nuevo, iluminado, colorido, con una cuna blanca, una mecedora para amamantar y una estantería llena de libros y peluches. Allí, el pasado quedó en silencio y comenzó el futuro. Marcos empezó a trabajar menos. Construyó una rutina en torno a Teo. Insistía en bañarlo, en levantarse por las noches, en llevar a Laura a pasear. A veces, dejaba todo solo para observarlos. Ella con el cabello desordenado, el bebé en brazos, los pies descalzos, la risa suelta. Y en esos momentos entendía. Era eso, exactamente eso que pensó que nunca volvería a tener. Era eso lo que la vida le había devuelto. No como premio, sino como una segunda oportunidad. Y nunca la desperdiciaría otra vez. Una tarde, con el cielo pintado de tonos dorados y anaranjados, se arrodilló ante ella en la terraza. Teo dormía en la cuna portátil al lado. Marcos sostenía en sus manos una cajita simple. «No quiero perderte, nunca más. Quieres ser mi esposa, Laura. No porque lo necesites, sino porque lo deseas». Ella lloró, rió, dijo que sí, y lo levantó con un beso urgente. Y allí,
En sus brazos, Marcos encontró lo que había buscado toda su vida: perdón, amor y paz. El sol se alzaba detrás de las colinas como un aplauso silencioso del universo a la historia de amor que estaba a punto de celebrarse. Ese día, la mansión que antes fue un castillo de soledad y dolor se vestía de flores, luces y esperanza. El jardín central, antes descuidado, ahora era un escenario mágico. Sillas blancas alineadas sobre el césped recién cortado, cortinas de tul ondeando entre los árboles, un altar de madera bajo un arco de flores, y en el aire, el perfume de jazmines y lavandas silvestres. Invitados discretos, pocos y cuidadosamente elegidos, ocupaban sus lugares con sonrisas cómplices y ojos brillosos, porque sabían que esa boda no era solo una ceremonia, era un renacimiento. Marcos vestía un traje azul oscuro perfectamente ajustado, pero fue el brillo en sus ojos lo que llamó más la atención. Sus pasos eran firmes, pero su corazón corría. A su lado, Theo, ahora con algunos meses de vida, vestía un pequeño chaleco gris y una corbatita que apenas se sostenía, arrancando sonrisas a todos. Él era el vínculo, el puente, la herencia viva del amor que construyeron en medio del caos. Del otro lado del jardín, Laura aparecía como una visión, un vestido sencillo, pero encantador, blanco como la paz que ella había traído a ese lugar, el cabello suelto en ondas, una corona delicada de flores y un ramo hecho con sus propias manos. Pero era su sonrisa, esa sonrisa, la que hacía que todo a su alrededor se callara. El mundo se detuvo por un instante cuando los ojos de Marcos encontraron los de ella. No vio solo a la mujer que lo amaba, vio a la guerrera, a la madre, a la luz. Ella caminó hacia él con pasos suaves, sosteniendo el ramo con firmeza, como quien sabe exactamente lo que quiere. Al encontrarse en el altar, él tomó sus manos con ambas suyas, se arrodilló por instinto y susurró: «Gracias por hacerme creer de nuevo». Las lágrimas de Laura corrían, y no había maquillaje en el mundo que pudiera detener tanta emoción. El juez de paz inició la ceremonia. Las palabras eran simples, pero cada frase parecía escrita solo para ellos. Prometen caminar juntos, incluso cuando los caminos sean oscuros, cuidarse mutuamente, incluso cuando la vida parezca dura, amarse, incluso cuando el pasado intente gritar más fuerte que el presente. Ambos respondieron al unísono: sí. Cuando intercambiaron los votos, el silencio se apoderó del lugar. Marcos miró a Laura y dijo: «Prometo no huir nunca más, no esconderme, no ser menos de lo que mereces. Y si fallo, prometo levantarme e intentarlo de nuevo, todos los días». Ella respondió: «Prometo seguir amando no solo al que eres, sino al que fuiste, porque fue ese hombre roto quien encontró fuerzas para amarme por completo». Cuando se selló el beso, los invitados aplaudieron con lágrimas en los ojos. Theo fue levantado en brazos por el padrino y balbuceó algo que todos fingieron entender como un mamá o papá. El amor allí era tan fuerte, tan vivo, que parecía tocar el cielo. Pero la vida tiene una forma curiosa de no dejar nunca todo completamente resuelto. Mientras los invitados se dirigían a la pequeña recepción montada al lado de la casa, una empleada se acercó discretamente a Marcos y le entregó un sobre. «Acaba de llegar. Dijeron que era urgente». Él frunció el ceño. Laura, curiosa, lo observaba mientras abría el sobre con los dedos tensos. Era una carta, escrita a mano, y con las primeras palabras, su rostro perdió todo el color. Laura se acercó. «¿Qué pasa?». Él respiró hondo, le entregó la hoja y desvió la mirada hacia el cielo. Ella leyó, y cada palabra la hizo estremecer. «Marcos, pensaste que todo había quedado atrás, que podías construir un final feliz sobre los escombros de la verdad, pero olvidaste una cosa. El pasado tiene dirección fija, y sabe dónde vives. Tainá». Junto a la carta, una copia de un análisis de ADN. Las manos de Laura comenzaron a temblar. Al pie del documento aparecía el nombre de una niña. Y el nombre de Marcos, marcado como padre biológico. Ella levantó la mirada y por un segundo todo se congeló. La música, las risas, la fiesta. Marcos la miraba con el alma desnuda y entonces ella tomó su mano, fuerte, firme,
decidida. Si es verdad, lo vamos a descubrir juntos, porque cuando el amor es real, ni siquiera el pasado puede destruirlo.